Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me preguntan si voy a hacer algo especial para respondiendo comentarios número 100. No lo sé, no lo había pensado. Podría ser, no sería una mala idea. Y habrán notado que estoy haciendo videos breves en el canal principal prácticamente a diario. Considero un experimento eso, vamos a ver cómo funciona. No he abandonado ningún proyecto de video en el que estuviera trabajando y no es que esto va a ser así ahora, filosofía de película. Es un experimento que estoy haciendo nada más. El primero de esos videos, que era una parodia de video liberal, vi que varias personas no captaron el punto de ese video. Respondieron a lo que dije sobre la vacunación obligatoria y nada más. El punto principal del video era señalar la absurda incoherencia entre rechazar en un caso lo mismo que se defiende en el otro. No, la vacunación compulsiva es algo malo porque el Estado te obliga a contratar un servicio de una empresa teóricamente privada en contra de tu voluntad y pretende que te hagas responsable como si lo hubieras contratado en el más puro régimen de libre mercado. Eso está muy mal. Ajá. Ok, y ahora explícame por qué las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones te parecen una buena idea. Es el Estado obligándote con tu plata, obligándote a contratar los servicios de una empresa privada y pretendiendo que te hagas responsable como si lo hubieras hecho, como si lo hubieras contratado voluntariamente en el más puro régimen de libre mercado. Ese era el punto de ese video, satirizar la incoherencia entre defender en un caso lo mismo que se repudia en el otro. Por cierto, sí pienso lo que dije en ese video sobre la vacunación obligatoria, pero repito, este no era el punto principal del video y vi que la mayoría de los comentarios fueron sobre eso. Me comentan la idea de que la guerra, el propósito último de la guerra es reducir la población. Nunca me convenció esta hipótesis. Primero porque hay modo más sutil y más disimulado de lograr el mismo efecto. Y además la guerra ha demostrado ser un método bastante ineficiente para reducir la población, si ese era el objetivo en primer lugar. Eh, es muy cara, es un poco peligrosa la guerra. Eh, no muere tanta gente como se suele creer en la guerra. Y además, los festejos por el final de la guerra suelen compensarlo con un baby boom 9 o 10 meses después de que terminó la guerra. Así que si esa es la intención, no es un método muy efectivo. No me convence esta teoría. No me convence esta hipótesis. María Mateo me pregunta qué pienso de Alvin Toffler, que me parece él. Lo conozco muy poco, pero me parece un claro ejemplo de alguien que confunde todo el tiempo ideología política con tecnociencia. Te está constantemente hablando de lo que son proyectos políticos como si fueran desarrollos tecnológicos, progresos de la ciencia. Eh, en sentido parecido me preguntan si la inteligencia artificial puede ser una amenaza. Sí, pero más que nada, yo creo que la gran amenaza no es una técnica en particular, aunque sí hay técnicas que son peligrosas, pero creo que el principal problema no es Skynet. La principal amenaza no es Skynet. La principal amenaza es la idolatría no es la técnica, es la idolatría de la técnica, es la idolatría de algo que se llama la ciencia. Yo creo que este es el verdadero gran problema. Decía, se me ha borrado el nombre de este filósofo danés. Bueno, después lo pongo en un zócalo. Decía que hay tres formas de pensamiento: el pensamiento estético, el pensamiento Kierkegaard. Kierkegaard decía que hay tres formas de pensamiento, que la llamaba estético, ético y religioso. Y decía que hay una jerarquía entre esas tres formas del pensamiento. El pensamiento religioso está por encima del pensamiento ético. Por lo tanto, decía Kierkegaard, está bien que Abraham haya decidido matar a su hijo, porque se lo había ordenado Dios y por lo tanto eso era una cuestión religiosa. La religión está por encima de la ética. Aunque desde el punto de vista ético, lo que iba a hacer era completamente inmoral. Bueno,
Yo creo que esta forma de pensar hoy fue absorbida por algo que se llama la ciencia y fue absorbida por la idolatría de la técnica. No es que la gente acepte cosas que son malas como si fuesen buenas. El asunto es que deja de pensar en términos morales. Cuando dicen esto es algo que dice la ciencia, deja de pensar en es como que a principios del siglo XIX dijeran esto es algo que ordena Dios. Deja de pensar en términos morales. Cree que la ciencia está por encima de la ética. Este es el gran problema con la idolatría de la técnica. Entonces tenemos gente que literalmente mata a sus hijos, literalmente, porque le dicen que es la ciencia. Bueno, esto viola todos los derechos y toda norma ética conocida, pero hay que seguir la ciencia. Creen que eso está por encima de la moral. No es que lo crean bueno, creen que está por encima de la moral. La ciencia es igual a Dios. Desde luego, del mismo modo que Dios nunca ordenó nada, el que ordena es el sacerdote que dice representar a Dios. Del mismo modo, la ciencia no dice que hay que hacer vacunaciones obligatorias. El Estado dice que hay que hacer vacunaciones obligatorias. La ciencia no habla. Este es el gran problema, el gran peligro de hoy. Es la idolatría de la técnica, no la técnica. La técnica es peligrosa, pero la idolatría de la técnica lo es mucho más. ¿Por qué la clonación es inmoral? Porque la clonación es indisociable de la manipulación genética. Aunque vos clones una persona sin manipular en nada su ADN, decidiste voy a crear una persona igual a esta otra. Y aunque técnicamente no sea manipulación, es desde el punto de vista ético lo mismo que si estuvieras manipulando el ADN. Y eso implica necesariamente ver a un ser humano como un medio, como un instrumento al servicio de una finalidad y no como una finalidad en sí mismo. Por eso no es que haya un uso no ético de la clonación, sino que la clonación es esencialmente inmoral. La clonación humana, desde luego. No estoy hablando de la clonación del ganado, que el ganado es un fin al servicio de otra cosa. ¿Tengo alguna expectativa con The Batman, la película? La verdad que no. Vi el tráiler y me pareció que no apestaba tanto como esperaba. Le voy a dar un vistazo a ver qué tal está eso, nada más, pero no. Sabemos que esa película fue un infierno de producción. Y los infiernos de producción se suelen traducir en películas incoherentes, llenas de errores de continuidad, que parecen un ensamble de 4 o 5 películas filmadas por separado que se las empaquetó todas juntas, porque eso es lo que son. No, lo parece porque es lo que es. Repito, le voy a dar un vistazo a ver qué tal está. Pero no me parece que... No es algo que... qué bueno, se va a estrenar de Batman. Le voy a dar un vistazo a ver qué tal está eso, nada más. ¿Qué pienso del rol de Argentina y Latinoamérica en general en las próximas grandes guerras? No lo sé, esa es para mí es un gran misterio que va a pasar. Hay un mito muy arraigado en Argentina en particular, no en toda América, y es que nosotros fuimos neutrales en las dos grandes guerras del siglo XX, por lo tanto Argentina siempre va a ser neutral. Y eso parte de un hecho real. Argentina fue neutral en las dos grandes guerras del siglo XX, pero no tiene en cuenta los gravísimos incidentes diplomáticos que nos pusieron a esto de la guerra. La gente olvidó lo precaria que fue esa neutralidad. Recuerda simplemente que fuimos neutrales, pero olvidó lo precaria que fue esa neutralidad. La crisis de los telegramas en la guerra del 14, donde la inteligencia argentina interceptó un telegrama de la embajada alemana donde estaban discutiendo hundir un barco argentino sin dejar sobrevivientes, que eso llevó a la expulsión del embajador y tras una larga hipocresía diplomática donde el gobierno, el del Kaiser en ese momento, se desentendió por completo
y los argentinos, el gobierno argentino fingió que le creía. Eso se puso se frizó eso. En la Segunda Guerra empieza con el hundimiento del Toro, un carguero argentino, que lo hunden los alemanes sin matar a nadie. Y Argentina reclama, ok, está bien, no mataron a ningún ciudadano argentino, páguenos el barco y la carga. Porque es lo que habíamos acordado en la guerra del 14. Y los alemanes que no pará, eso ustedes lo acordaron con el Imperio Alemán, ese país ya no existe. Nosotros no les debemos nada. Poco después, Argentina establece una zona de seguridad en 500 millas de la costa atlántica, donde prohíbe navegar a los submarinos navegar sumergidos, entre otras restricciones. Y los aliados lo aceptan, Alemania no. Alemania dice no. Alemania aceptaba 200 millas, pero no aceptaba la zona de seguridad en aguas internacionales. Argentina tiene jurisdicción sobre el Atlántico a 200 millas de la costa. No aceptaban la zona de seguridad en aguas internacionales, que los americanos y los ingleses sí. Y el alto mando ordenó a la Armada Argentina equipar todos los barcos con sonares y bombas de profundidad y destruir todo submarino que navegara sumergido a 500 millas sin pedir autorización. Y los alemanes se tragaron el ultimátum implícito y lo respetaron. Después, el ABC, Argentina, Brasil y Chile, acuerdan en secreto que si Estados Unidos perdía la batalla de Midway iban a declarar la guerra a Japón, porque como dijo un político chileno, si no enfrentamos a los japoneses en California, los vamos a tener que enfrentar en Santiago. Entonces era mejor ir a pelear contra los japoneses en California, que las bombas le cayeran a los yanquis en la cabeza. Por último, Argentina apoya un golpe de Estado en Bolivia, fingiendo no tener nada que ver, un golpe de Estado pro eje. Y Estados Unidos, la inteligencia americana, le dice, mira, nos enteramos que detrás de este intento de golpe de Estado tuvieron ustedes, así que tienen una de dos, le declaran la guerra al eje o nosotros le declaramos la guerra a ustedes. Argentina acepta el ultimátum, le declara la guerra al eje y no hizo un carajo. Capturamos un barco de pesca alemán. Esa fue la participación argentina en la guerra. Churchill decía que sin los matemáticos que rompieron la clave Enigma, la guerra hubiera sido 2 años más larga. Bueno, sin el apoyo argentino, la Segunda Guerra Mundial hubiera sido 2 segundos más larga, sin el apoyo argentino a los aliados. Así que eso es una ilusión. De eso nosotros fuimos neutrales en las dos grandes de guerra del siglo XX, por lo tanto vamos a ser neutrales en las guerras del siglo XXI. Es una completa ilusión. Cuando uno escarba más fino en los documentos históricos se va a dar cuenta que esa neutralidad fue increíblemente precaria. Hubo mantener contentos a dos tipos que están en guerra entre sí. ¿Ustedes se creen que eso es algo fácil? ¿Saben los continuos roce diplomático con uno, con otro, y donde querés conformar a uno, el otro te dice, no hagas esto porque te declaro la guerra? Es malabarismo con 20 pelotas mantener la neutralidad en una guerra mundial. No es algo para nada fácil. No, nosotros somos neutrales. No, mátense entre ustedes, no importa un carajo. No es nada fácil. El tema de los refugiados. Argentina no aceptaba refugiados, pero si vos podías nadar 100, 200 metros y sabías nadar y estabas bien de salud, muchos judíos y otras personas que huían del régimen de la ocupación nazi se venían de polizones a Buenos Aires o a cualquier otro puerto de Argentina, y cuando estaban a 100, 200 metros de la costa le decían que se tiren al mar. Llegaban nadando a la costa argentina, por lo tanto no eran refugiados, eran náufragos. Los alemanes fingieron que, ok, está bien, son náufragos, da la puta que te parió. Pero, repito, ese fue otro motivo de conflicto. No fue nada fácil ser neutral. No fue nada fácil. La neutralidad no es algo que se pueda dar por sentado.
Divido el video en dos, nos vemos en la segunda parte.